James Harris fue multado injustamente por estacionar correctamente, enfrentando un ataque directo a su dignidad y profesionalismo. El juez Richard Bennett, confiado y parcial, parecía usar su autoridad para imponer prejuicios personales sobre la ley. Pero un giro inesperado reveló que James era fiscal federal, alguien que no podía ser intimidado ni ignorado. Y solo escuchen cómo este descubrimiento cambió todo, llevando la justicia a triunfar y dejando una historia llena de tensión y resolución impactante. El juez Richard Bennett era un hombre que inspiraba respeto en la pequeña ciudad de Ohio, aunque detrás de esa apariencia de rectitud se escondían prejuicios que pocos se atrevían a cuestionar. Era conocido por su estricta interpretación de la ley, pero también por un carácter inflexible que a menudo rayaba en la obstinación. Sus colegas comentaban que podía ser justo, pero solo cuando las circunstancias coincidían con sus propios criterios. Fuera de eso, cualquier desviación mínima le parecía intolerable. En su despacho, entre montones de expedientes y libros de derecho, Richard se enorgullecía de su autoridad, convencido de que el respeto se imponía más con firmeza que con amabilidad. Aquella mañana de julio, el sol brillaba con intensidad sobre las calles tranquilas de la ciudad. Los árboles proyectaban sombras cortas y el calor parecía hacer que el asfalto brillara como metal fundido. En un cruce cerca del centro, Richard observaba el tráfico con atención, como cada día, buscando cualquier infracción que pudiera justificar una intervención inmediata. No se trataba de una patrulla rutinaria. Para él, cada infracción era una oportunidad para demostrar que el orden debía prevalecer, y cada ciudadano que desafiaba su mirada estaba, de algún modo, retando su autoridad. Fue entonces cuando vio el coche, un vehículo elegante y brillante que resaltaba entre los coches comunes del vecindario. Al volante estaba James Harris, un hombre de mirada tranquila y gesto seguro, conocido por muchos como un abogado exitoso y comprometido con la justicia social. James no buscaba problemas, simplemente transitaba por la ciudad, cumpliendo con su agenda diaria. Sin embargo, para Richard, la escena despertó algo más que una simple observación legal. Un prejuicio inconsciente se activó en su mente, nublando su juicio. De manera inmediata, el juez decidió intervenir. Señaló el coche y, sin examinar los hechos con detenimiento, redactó una multa por estacionamiento indebido. Era una acusación que carecía de fundamento. La cámara de seguridad del cruce mostraba con claridad que el vehículo estaba correctamente estacionado. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Richard estaba convencido de que su autoridad estaba por encima de cualquier duda y actuó con rapidez, sin considerar la posibilidad de error. James, al recibir la notificación, no podía creer lo que veía. Su primera reacción fue de incredulidad, seguida de una chispa de indignación que rápidamente se transformó en ira contenida. ¿Es una broma?, preguntó, con la voz firme pero temblando levemente por la tensión que sentía.
No entendía cómo podía estar siendo castigado por algo que claramente no había hecho. La injusticia le golpeó como un viento helado. La sensación de impotencia mezclada con frustración creaba una tensión que parecía llenar cada rincón de su cuerpo. A su alrededor, los transeúntes y vecinos comenzaron a notar la escena. Algunos se acercaron curiosos, otros intercambiaban miradas silenciosas, pero todos percibían la injusticia. James sentía que no solo se cuestionaba su derecho a circular libremente, se cuestionaba su dignidad y su lugar en la comunidad. Cada segundo que pasaba, su ira crecía, no por un capricho momentáneo, sino por la certeza de que estaba siendo juzgado de manera parcial y sin motivo. El calor del día, la mirada firme del juez y la humillación pública crearon un cóctel de emociones que convirtió ese cruce en el escenario de un conflicto inevitable. James respiró profundo, tratando de controlar la tensión que subía por su pecho, consciente de que cualquier reacción impulsiva podría empeorar la situación. Sin embargo, la chispa de la ira estaba allí, innegable, preparándolo para lo que sería una lucha mucho más grande que una simple multa. La lucha contra la injusticia misma. Al día siguiente, James Harris despertó con una sensación pesada en el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso a su alrededor. La injusticia que había experimentado el día anterior no solo había golpeado su orgullo, sino que había tocado fibras más profundas. Su sentido de equidad, su identidad como abogado y su compromiso con la justicia social. Cada pensamiento se entrelazaba con la molestia de haber sido tratado injustamente, y la idea de enfrentar nuevamente al sistema parecía casi insuperable. Desde temprano, James se dirigió al tribunal para iniciar el proceso de apelación. Caminaba con paso firme, pero cada movimiento estaba cargado de tensión. Las escaleras de mármol, el eco de sus propios pasos en los pasillos silenciosos y los rostros serios de los funcionarios judiciales lo hacían sentir pequeño, aunque sabía que no lo era. El sistema parecía inmenso y complejo, y cada formulario, cada sello, cada palabra escrita en los documentos le recordaba que estaba atrapado en una burocracia que a menudo funcionaba más para proteger la autoridad que para impartir justicia. Sus colegas, conscientes de lo sucedido, intentaban brindarle apoyo. Mary, su asistente, le ofrecía palabras de ánimo mientras revisaban juntos la documentación. No estás solo, James. Sabemos quién eres y lo que representas, decía con voz calmada. Aún así, la sensación de humillación persistía como una sombra invisible. Cada interacción con los funcionarios del tribunal le recordaba que su caso era observado con desdén, y aunque nadie lo decía abiertamente, James podía sentir la mirada de juicio que parecía evaluarlo no por los hechos, sino por quién era. Durante la espera en la sala de audiencias, James observaba a otros ciudadanos que pasaban por situaciones rutinarias. Algunos eran tratados con cortesía, otros con indiferencia. Comparar su propia experiencia con la de los demás aumentaba su dolor. No era solo la multa,
Era el simbolismo de cómo las estructuras podían percibirlo y juzgarlo de manera desigual, ignorando su trayectoria, sus esfuerzos y su compromiso con la comunidad. Cada papel que firmaba y cada persona con la que hablaba parecía recordarle que estaba enfrentando algo mucho más grande que un simple error administrativo. Estaba enfrentando un sistema que, en ocasiones, favorecía la apariencia y la autoridad por encima de la justicia. Aún con su experiencia y sus logros, James sentía una mezcla de frustración y tristeza que lo mantenía en constante alerta. Era un dolor silencioso, casi íntimo, que no podía compartirse completamente. Las risas lejanas de funcionarios despreocupados y el murmullo de otros ciudadanos solo intensificaban su sensación de vulnerabilidad. Sin embargo, dentro de esa frustración también empezaba a gestarse una fuerza interna, una determinación silenciosa de no permitir que la injusticia definiera su camino. Mientras revisaba los documentos, James recordaba todos los casos que había defendido en el pasado, las personas a las que había ayudado y las causas que había impulsado. Cada recuerdo le daba un poco de consuelo, pero no eliminaba la tensión acumulada. El dolor que sentía era profundo, porque no solo se trataba de él, era la manifestación de un sistema que podía afectar a cualquier persona injustamente, y eso le dolía más que cualquier multa. A medida que el día avanzaba, James se dio cuenta de que este dolor, aunque agudo, podía transformarse en algo útil. Era la chispa que lo impulsaría a luchar con más fuerza, a prepararse con más cuidado y a no dejar que la injusticia se perpetuara. El nudo en su pecho seguía allí, pero ahora llevaba consigo un propósito. No sería una víctima silenciosa, sino un abogado que usaría cada recurso a su alcance para restaurar lo que se había perdido. El día de la audiencia finalmente llegó. James Harris caminó por los pasillos del tribunal con un paso firme, aunque sentía una mezcla de nervios y determinación. Frente a él, el juez Richard Bennett esperaba, confiado, seguro de que cualquier ciudadano que se enfrentara a su autoridad terminaría cediendo ante la presión. Para él, este caso parecía sencillo. Una multa menor que debía resolverse rápidamente y, en su mente, sin cuestionamiento. Sin embargo, James no era un ciudadano común. Su experiencia y su preparación lo hacían un adversario formidable. Al ingresar a la sala, James observó los rostros de los presentes. Otros abogados, ciudadanos y personal del tribunal. Todos percibían la tensión en el aire. La sala estaba silenciosa y cada mirada parecía medir la confianza de los participantes. James respiró hondo y recordó los pasos que había dado para preparar su caso. Había revisado meticulosamente cada evidencia, anotado referencias legales y recopilado testimonios que demostraban la falta de fundamento de la multa. Todo estaba listo para ser presentado de manera clara y precisa. Cuando comenzó la audiencia, Richard adoptó su postura habitual, seguro, firme y ligeramente arrogante, convencido de que James se rendiría ante cualquier indicio de autoridad.
Pero James comenzó a hablar con calma, su voz clara y segura, explicando punto por punto los hechos. Mostró la grabación del incidente, que evidenciaba que su coche estaba correctamente estacionado. Presentó los testimonios de testigos que habían estado presentes en el momento del supuesto incumplimiento. Incluso citó artículos legales que el propio juez debía conocer y respetar. A medida que James exponía los argumentos, la atmósfera en la sala comenzó a cambiar. La seguridad con la que hablaba generaba una sensación de orden y justicia que contrastaba con la rigidez del juez. La confianza que Richard había mostrado al inicio empezó a ceder ante la precisión y claridad de las pruebas. Cada palabra de James demostraba que no se dejaba intimidar por la autoridad del tribunal, sino que confiaba plenamente en la ley y en su derecho a ser tratado justamente. Los asistentes empezaron a percibir algo que antes parecía imposible. La justicia podía prevalecer. Sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y alivio al ver que alguien podía enfrentar un sistema que parecía inamovible y lograr que la verdad se impusiera. La esperanza recorrió la sala como una corriente silenciosa, tocando a cada persona presente. Era un recordatorio de que la justicia no depende únicamente del poder de quien impone las reglas, sino también de la determinación y preparación de quien busca defender lo que es correcto. Richard Bennett, por su parte, comenzó a sentir la presión. Por primera vez, se encontraba frente a un profesional que no cedía, que cuestionaba sus decisiones con fundamento y sin confrontación innecesaria. La seguridad que había mostrado se desvanecía lentamente, reemplazada por una sensación de incomodidad. James no buscaba humillarlo. Simplemente demostraba hechos y principios, dejando que la verdad hablara por sí misma. Cuando James concluyó su exposición, un silencio expectante llenó la sala. Nadie podía ignorar la evidencia presentada ni la forma impecable en que había defendido su posición. En ese momento, quedó claro que la balanza de la justicia podía inclinarse hacia la verdad, incluso frente a la autoridad más firme. La esperanza, antes frágil, se consolidó como una certeza. La justicia era posible y estaba al alcance de quienes tenían el valor y la preparación para defenderla. La tensión en la sala de audiencias alcanzó su punto máximo. Después de la presentación meticulosa de James Harris, el juez Richard Bennett permanecía en silencio, revisando mentalmente cada argumento y cada prueba que había escuchado. La confianza inicial del juez comenzaba a tambalearse. La evidencia era clara, la lógica impecable, y la sala entera parecía sostener la respiración, consciente de que algo significativo estaba ocurriendo. Cada segundo que pasaba aumentaba la sensación de expectativa. La justicia parecía al alcance, pero aún quedaba un elemento inesperado que transformaría la situación por completo. Fue entonces cuando la secretaria del juzgado, al registrar unos documentos de rutina, mencionó de manera casi casual la posición de James. Y considerando que el fiscal federal James Harris dijo, sin darse cuenta del impacto que sus palabras tendrían. El murmullo que siguió fue inmediato. La audiencia se congeló por un instante.
Incluso Richard Bennett palideció ante la revelación. En ese momento, comprendió que su prejuicio y su decisión apresurada podrían haber tenido consecuencias mucho más graves de lo que imaginaba. La autoridad que él había intentado imponer sin cuestionamiento ahora se enfrentaba a un profesional de alto nivel, alguien cuyo rol no solo era respetado, sino esencial para mantener la integridad de todo el condado. James, sin alterar su compostura, asintió levemente y dirigió la mirada al juez con calma. La justicia está por encima de los prejuicios personales, dijo con voz firme y serena, dejando que sus palabras llenaran la sala con un peso simbólico que superaba cualquier argumento legal. No era una declaración de venganza ni de superioridad. Era un recordatorio de que la ley y los principios éticos trascienden cualquier opinión personal o prejuicio que alguien pueda tener. La claridad y convicción de James crearon un momento casi solemne. La verdad estaba siendo reconocida y la justicia empezaba a restaurarse. El juez Bennett, por primera vez en mucho tiempo, aceptó silenciosamente la realidad. Con un gesto breve pero decisivo, anuló la multa. La acción fue rápida y definitiva, marcando no solo el fin del caso, sino también un cambio simbólico en la sala. Los asistentes comenzaron a reaccionar con aplausos, tímidos al principio, pero luego más firmes, llenando el espacio con un sentimiento de alivio y reconocimiento. No se trataba solo de la victoria de James. Era un triunfo de la justicia misma, una demostración de que el respeto a la ley y la preparación profesional podían superar la parcialidad y el prejuicio. A medida que la sala se llenaba de murmullos de admiración y aplausos, un sentimiento de inspiración recorrió a todos los presentes, incluso aquellos que habían sido testigos de injusticias previas sintieron un renovado optimismo. La determinación de una persona, acompañada del conocimiento y el respeto por la ley, podía cambiar el curso de los acontecimientos. La historia de James Harris se convirtió en un ejemplo vivo de integridad y resiliencia, un recordatorio de que, incluso en sociedades donde las imperfecciones son visibles, la fuerza del carácter y la justicia pueden restaurar el equilibrio. Cuando James salió del tribunal, no buscaba reconocimiento ni aplausos. Caminaba con la satisfacción tranquila de haber defendido la verdad. Su mirada reflejaba la certeza de que los principios y la ética profesional podían marcar la diferencia, incluso frente a la autoridad más firme. Y mientras cruzaba las puertas del juzgado, aquellos que lo observaban sintieron que algo más grande que la resolución de un simple caso había ocurrido. La esperanza de un mundo más justo había sido reafirmada, y la inspiración dejaba una huella indeleble en todos los presentes.